Si bien aquí, por razones de tiempo, me limitaré a señalar la información más importante, hay toda una serie de autores que describen lo que ellos vieron al llegar a la costa peruana o se limitan a repetir o consignar información que ellos recogieron. En algunos casos se trata de citas incidentales, pero en otros son datos muy concretos y de gran interés. Como ejemplos puedo señalar Miguel de Estete, Pascual de Andagoya, Francisco López de Gómara, Cristóbal de Molina el chileno y Antonio León Pinelo. Por razones de tiempo, pues la información histórica es muy extensa, en este caso me limitaré a resumir los datos que nos han quedado con respecto a la costa, que es lo que más me interesa para apoyar este planteamiento. Pues bien, al momento que llegaron los europeos a las costas peruanas, encontraron camélidos en Tumbes, Poechos, San Miguel de Tangarará, Piura, Sarán, Motupe y Coyique. En las relaciones geográficas de Indias se dice muy claramente que en San Miguel de Piura no solo había camélidos, sino que estos se criaban ahí. Y cuando Cieza de León pasa por la región de Huancabamba, en la parte alta del departamento de Piura, comprueba que ahí había muchos camélidos y que su desaparición ha sido consecuencia de las matanzas que hicieron los españoles. Sabemos que cuando Pedro de Alvarado, en 1535, se dirigió con sus huestes por la costa desde San Miguel a Pachacámac para encontrarse con Pizarro, llevó parte de su carga con llamas. Para la zona de Lambayeque he encontrado información solo a partir de 1540, y en dicha fecha había de estos animales en Jayanca, y hasta principios del siglo XVI había pastores ahí también. También nos ha quedado testimonio que las ovejas de la tierra, como los españoles llamaron a estos animales que nunca habían visto, en 1574 aún existían en Túcume y que por esos tiempos había pastores en Saña, en Moro y en Guadalupe. Hay un documento muy interesante que nos informa que en 1543 se buscaba en la ciudad de Trujillo un carnicero para sacrificar las llamas que se necesitaban para la alimentación de la población local. Y en el Valle de Chao también había llamas. Por otro lado, hay documentación que nos demuestra que en 1538 se veían llamas en Lima, y Agustín de Zárate, que llegó al Perú en la primera mitad del siglo XVI, nos cuenta que había bastante de este ganado en la costa del Valle de Lima entre los años 1544 y 1545. Y en 1533 se traían llamas a Pachacámac desde el Sino Valle del Urín. Cieza de León, a mi juicio uno de los cronistas más verídicos y puntuales en la información, ha podido recoger el testimonio que demuestra que en el Valle de Chincha había grandes hatos de camélidos, lo que es corroborado por Gómara. Y es patética la expresión de Cieza de León que escribió: de las ovejas de esta tierra casi no hay ninguna, porque las guerras de los cristianos que unos con otros tuvieron, acabaron las muchas que tenían. Y en Ica, sabemos que el hijo del cacique Anicama, en 1571, tenía un hato de 100 llamas. Y Vázquez de Espinosa nos confirma que aún en 1617 había animales en la zona. Sabemos también, siempre por las fuentes documentales que nos han quedado, que en 1549 en Atico y Carabelí había camélidos, como los había también en Sama en 1567. Y en este último caso se habla de mucho ganado de la tierra. Y es un testimonio redactado en la misma zona, se menciona hatos de 200 animales. Pues bien, si hacemos un análisis rápido de la información que he expuesto, se podrá llegar a las siguientes conclusiones. Entre 3 y 1 millón de años, los camélidos sudamericanos comenzaron a adaptarse a un medio seco y solo recientemente en el medio de las grandes alturas. Hemos visto que la mayor parte de los restos fósiles pleistocénicos sudamericanos han sido hallados en localidades que no son andinas, principalmente en el este del Brasil y Argentina y a lo largo de la costa pacífica. Los pocos ejemplares encontrados en los valles interandinos corresponden a alturas relativamente bajas. Los datos arqueológicos nos están demostrando que si bien los estudios zooarqueológicos son relativamente escasos, no se puede negar, como se ha venido haciendo sistemáticamente por la gran mayoría de los investigadores, que en la costa hubo una población importante de camélidos a lo largo de todos los tiempos prehispánicos y que definitivamente no todos los animales que ahí se comían
se utilizaban para el transporte o para los rituales provenían de las serranías. Ellos eran criados localmente. Con los datos que tenemos, insisto, es evidente que ello sucedía por lo menos desde fines del periodo precerámico. Las evidencias actuales parecen indicar que en la costa norte el uso de los camélidos ha sido más intenso que en los otros sectores costaneros, pero no estoy seguro que esta apariencia refleje realmente la verdad de los hechos. Por la simple razón, repito, que dada la falta de investigaciones sistemáticas, las muestras con las que estamos trabajando no son significativas. Además, no cabe ninguna duda que por una serie de razones, que no es el caso de discutir en este momento, en la costa norte las investigaciones arqueológicas han sido mucho más abundantes y sistemáticas que en el centro y en el sur. Estoy convencido que cuando se hagan más estudios, el cuadro variará y vamos a tener grandes sorpresas. Tengo una serie de razones para creer en ello, basadas en una experiencia de 45 años de exploraciones en nuestra costa. El panorama arqueológico que he esbozado sucintamente nos demuestra además que en los tiempos precerámicos tempranos el uso de los camélidos silvestres estuvo concentrado en las zonas altas. Pero luego, paulatinamente, con el transcurrir del tiempo, los restos de animales ya en sus formas domésticas se van haciendo siempre más comunes en los valles y la práctica de su crianza se generaliza a partir del horizonte temprano. Es a partir de entonces y prácticamente hasta la llegada de los europeos que no hay parte de nuestro territorio en la que no se haya utilizado a los camélidos como animales de carga y para otros fines. Hemos visto que ello sucedió incluso en los determinados sectores de la ceja de selva. La siguiente. Si se hace un corte transversal de los Andes y se ubican los lugares en los que hubo camélidos a lo largo de los tiempos prehispánicos, se verá que se forma un arco que se inicia en la costa pacífica, encierra todo el territorio andino y termina en la ceja de selva. En otras palabras, este arco ideal reúne los más variados hábitats que se extienden desde el nivel del mar hasta las grandes alturas que sobrepasan los 5.000 metros sobre el nivel del mar, abarcando los desiertos costeros, los fértiles valles interandinos, hasta las altas punas y la exuberante región húmeda de la selva alta, con todas las zonas intermedias de vida que son mucho más variadas de lo que generalmente se piensa. Finalmente, la información histórica no ha hecho más que corroborar los datos arqueológicos. Hemos visto que las relaciones de los cronistas prácticamente desde los primeros contactos con las poblaciones aborígenes de la costa peruana nos traen noticias de camélidos y que estos eran comunes ahí por lo menos hasta el siglo XVII. Con los datos que he expuesto, es evidente que hay una contradicción entre la distribución actual de los camélidos, tanto silvestres como domésticos, con respecto a la del pasado. Pues mientras la actual es casi exclusivamente en la altura, la verdad es que en el pasado ellos han vivido casi en todos los hábitats y no siempre, como algunos autores lo han sostenido, con ciclos migratorios entre las tierras altas y las bajas. Pues, y solo para citar un ejemplo, hay pruebas de colonias de guanacos viviendo en la costa desértica chilena sin ciclo migratorio a la cordillera. Y con respecto a la crianza de los camélidos domésticos, la arqueología nos demuestra que ella no solo se llevó a cabo en el área altoandina, sino también en los valles de la costa. Para ampliar la información, vamos a sintetizar la dispersión geográfica de las 4 especies. En este caso me referiré al territorio sudamericano, en vez de circunscribirme al nuestro, con la finalidad de mostrar que las observaciones que estoy haciendo son válidas en términos generales y no se limitan solamente a nuestro país. El guanaco es sin duda, y ahí pueden ver en los mapas, la zona achurada es la distribución actual y la zona, la que está la que está punteada es la distribución antigua. El guanaco es sin duda la especie que tiene la mayor capacidad de ocupar diferentes ambientes. Es así que lo encontramos entre los 8 grados de latitud sur hasta los 53 grados de latitud sur y en alturas que oscilan entre el nivel del mar hasta los 4.240 metros sobre el nivel del mar. Además, viviendo en uno de los desiertos más secos del mundo, como es el del sur del Perú y norte de Chile, hasta ambiente con gran humedad como es la Tierra del Fuego. La siguiente. En el caso de la vicuña, se discute su difusión hacia el norte. Para unos el límite es Junín, para otros las tierras de Ancash,
pero su hábitat es de la cordillera andina, extendiéndose al noroeste argentino y al norte de Chile hasta los 29 grados de latitud sur. Su hábitat pues es la puna entre los 3.700 y los 5.200 metros sobre el nivel del mar. La siguiente. El límite norte de la llama está sujeto a discusiones. Para uno es Colombia, para otros Ecuador. Se extiende, por supuesto, en todo el territorio peruano y boliviano hasta el noroeste argentino y el norte chileno, pero siempre en tierras altas. Y aquí debo señalar un hecho importante. Se ha dicho siempre que las llamas han sido llevadas al Ecuador por los incas. Las investigaciones recientes han demostrado que no ha sido así y que ellas existieron allí mucho antes de los tiempos del Imperio Incaico. El hábitat de este animal es probablemente el que más ha variado, pues como señalé antes, vivía desde la costa hasta la ceja de selva, y no solo en el territorio andino propiamente dicho, sino también en la zona del Chaco y del Río de la Plata. Pero por las serranías llegaba en la parte meridional por lo menos hasta la altura de Córdoba, y en el siglo XVI parece que había llamas hasta la zona de Magallanes. La siguiente. La alpaca es la única que no ha variado mucho su hábitat, pues esta va desde la serranía septentrional del Perú hasta el altiplano, el noroeste argentino y el norte de Chile, aunque hay que notar que en este caso la ocupación no es continua. Ahora bien, la pregunta que nos debemos plantear es, si estos animales inicialmente, pues las evidencias paleontológicas lo confirman, no vivieron en la altura, ¿por qué han terminado viviendo allí en la actualidad? Ya que de hecho la subida a la altura es un fenómeno tardío. Para mí la respuesta es muy clara y trataré de explicarlo. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que hasta un determinado momento las grandes alturas fueron un medio inaccesible para los animales, y en ello incluyo al hombre. Pues hasta fin del Pleistoceno, es decir, hasta la terminación de la última glaciación, el límite inferior de las nieves estaba por debajo del actual, y al decir de los geólogos oscilaba entre los 4.300 y 4.600 metros sobre el nivel del mar. Esto en líneas generales, pues hay casos en los que este término bajó aún más. Por ejemplo, en la parte norte del Perú estuvo hasta los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y hay que tomar en cuenta que hay siempre una faja limitante con esta barrera de las nieves, que es inhóspita, de modo que el obstáculo real ha sido incluso más bajo. Es solo entre los años 12.000 y 10.000 antes del presente que la línea inferior de nieves alcanzó el nivel actual, es que en término promedio está entre los 4.800 y los 4.900 metros sobre el nivel del mar. Esto nos explica por qué en la zona andina no se han encontrado restos fósiles de camélidos en las grandes alturas. De modo que cuando los primeros seres humanos ingresaron a esta parte del continente americano, la línea inferior de nieve estaba aún baja, pues ellos arribaron el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno o poco antes. Pero para entender el cuadro que estoy tratando de plantear, es necesario recordar un poco la historia de estos hombres. Al siguiente. Una vez que los primeros grupos pasaron el Istmo de Panamá, en realidad no tuvieron más que tres alternativas de rutas para seguir desplazándose hacia el sur. O bajaban siguiendo la estrecha faja costera pacífica, o seguían la cadena andina, o se internaban en el área oriental de Sudamérica. Sabemos que algunos efectivamente siguieron hacia el oriente, pero en este momento esto no nos interesa. Y yo pienso que a la luz de las evidencias geológicas, la faja costera pacífica, que además era más ancha, no fue la ideal para estos cazadores-recolectores, pues la parte central de la costa pacífica del Chocó en Colombia fue un refugio selvático que no se modificó mayormente durante la fase de contracción de la selva tropical. De modo que fue un medio que debió dificultar el desplazamiento humano. Más al sur, las costas pudieron ser utilizadas hasta el punto donde hoy es el límite entre Ecuador y Perú, o quizás la parte septentrional peruana. Pero a partir de ahí, hacia el sur, los desiertos costeros, con solo los oasis transversales, sin duda no fueron el hábitat ideal para los grupos humanos que tenían como economía básica la caza. De modo que las rutas mejores debieron ser los valles interandinos de altura media, y estos hombres pudieron fácilmente ingresar a ellos por las cuencas del río Cauca y Magdalena, que justamente corren de sur a norte. Estos valles interandinos albergaban las manadas de camélidos y cérvidos,
que fueron la base inicial de su sustento y que ellos fueron ampliando con la recolección de plantas. Desde los valles longitudinales fueron bajando la costa utilizando en nuestro medio los valles transversales, que en esos tiempos tuvieron sobre todo en los bordes una franja de vegetación sin duda mucho más ancha que hoy, porque dado los deshielos de los ríos traían más agua y la napa freática era más alta. No debemos creer que este medio debió ser difícil para los primeros cazadores-recolectores andinos, pues los valles interandinos debieron presentar un típico medio de nieve y frío, pero este no podía ser nunca tan severo como el que tuvieron que vencer sus antepasados en el área ártica muchos años antes. Y además, el ambiente frío predominó durante la larga historia del hombre desde que salió de África y se lanzó inconscientemente a la aventura de poblar el mundo. Lo que debió llamar la atención de esos cazadores fue que en los Andes no había la cantidad de animales que los más viejos o sus padres encontraron en los llanos norteamericanos. Los únicos grandes que había en nuestra nueva tierra, insisto, fueron los camélidos y los cérvidos. Al principio encontraron ejemplares de la fauna extinta, pero a juzgar por todas las evidencias arqueológicas en los Andes centrales, el hombre casi no se enfrentó a ella, lo que sí hizo en el extremo sur del continente. Pero de todos modos, al producir el cambio del clima, al terminar el Pleistoceno, esta fauna se extinguió. El gran reto para los pobladores de los Andes debió ser la altura, que es un grave problema para el hombre. Aunque en el Perú no se le da la importancia que merece, pues forma parte de nuestra realidad y el peruano se ha acostumbrado tanto a ella que no la considera como patológica. Pero es un mal que afecta a la población y en un altísimo porcentaje. El hombre debió sentir estos efectos, pero su sistema de vida probablemente mitigó la agresión de la altura, pues las distancias que podía recorrer como cazador-recolector nómade no pudieron ser muy grandes, y en cuanto tenía una serie de tareas que cumplir durante su quehacer diario, fundamentalmente la caza, que era la base de su sustento. De modo que debió ir subiendo lentamente y fenómenos como el soroche debieron asustarlo mucho, pues para él no tenía una explicación lógica. En su descenso hacia el sur, estos grupos cazadores comenzaron a matar los camélidos y los cérvidos y otros animales menores que eran la base de su subsistencia. Es de suponer que ellos buscaron la forma de eludir a estos nuevos peligros que los estaba acechando, y la mejor forma de lograrlo fue huyendo hacia las zonas marginales. Es probablemente que algunas manadas emprendieron la huida hacia las partes bajas, siguiendo los valles transversales, pero otros, aprovechando que los hielos se estaban retirando, y dado que ellos eran los únicos que podían traspasar sin ningún problema los límites altitudinales, buscaron refugio ahí. Al seguirlos, el hombre en las altas punas nunca pudo hacerlo de la misma manera que lo había hecho en las partes más bajas de los valles. En este sentido, me parece que los datos arqueológicos son muy claros. Hemos visto que en Telharmachay se nota cómo se va produciendo el cambio gradual y constante de la disminución de los cérvidos y el aumento progresivo de los camélidos, y cómo se va desarrollando el proceso de adaptación del hombre a la puna. No cabe la menor duda que mientras éste perseguía las manadas en los valles interandinos, donde tenía mayores posibilidades de movimiento, él no pudo matar grande cantidad de animales. Pero cuando los encontró arrinconados en las alturas, la matanza fue más fácil. Hay una evidencia más que avala este punto de vista. Se ha podido comprobar que en el caso de las vicuñas de las reservas de Pampa Galeras, no es la presencia del hombre el factor crítico que causa el abandono de los territorios familiares y el movimiento hacia otras regiones más distantes e inaccesibles, sino la caza excesiva. Y es justamente en esas zonas inhóspitas que el hombre debió comenzar a comprender la conducta de los camélidos, su sentido de territorialidad, y ahí comenzó el proceso de domesticación. Una vez que este se produjo, fue el mismo hombre que redistribuyó las formas domésticas a lo largo de todo el territorio andino, mientras que las silvestres volvieron paulatinamente donde siempre habían estado, sobre todo en los tiempos incaicos, cuando hubo políticas empíricas para mantenerlos. Pero el grave problema surgió cuando llegaron los europeos. En los primeros momentos de la conquista se produjo, que duda cabe, una matanza indiscriminada de los camélidos. Mencionaré solo dos ejemplos. Primero el de Jerez, que fue testigo presencial de los acontecimientos de Cajamarca.
Él nos cuenta que mientras el Inca estaba prisionero, entre los españoles que con el gobernador están, se matan cada día 150. Y se está refiriendo a las ovejas de la tierra, es decir, a las llamas y quizás a las alpacas. Y otro relato verdaderamente patético es el del licenciado Santillán. Su testimonio es interesante en cuanto él recogió la información 20 o más años después de los acontecimientos y sin embargo aún quedaba muy clara la memoria de cómo se malrotó el ganado nativo que encontraron los españoles en Cajamarca. Él escribió: dícese que mataban gran número de ovejas para solamente comer los sesos y de los demás dejaban perdido, y para hallar una oveja gorda mataban 10 o 12. Otros provenían carnicerías, otros llevaban grandes hatos de ganado a las entradas y de esta suerte apuraron casi cuanto ganado había en la tierra con tanta diligencia como si les hubiera mandado Dios que hiciesen con sus amalecitas, y así, habiendo en aquella tierra más ganado que hierbas, la dejaron casi sin ninguno. Las necesidades de carne por la soldadesca fueron sin duda enormes. Por las matanzas, pero las matanzas siguieron también. Cuando se hizo un Chaco en Jauja en honor de Francisco Pizarro, se mataron 11.000 y tantas reses de ganado montés, la mayor cantidad del ganado montés de la tierra, según el testimonio de Pedro Pizarro. Tan es así que los chacos que habían perdido el verdadero sentido que tenían los tiempos prehispánicos, convirtiéndose en un abuso, fueron prohibidos en 1557. Y durante el virreinato, por una parte los impuestos que en altas proporciones se pagaban en animales y los abusos de funcionarios y de muchos hombres de la Iglesia, la apropiación ilícita, las guerras civiles siguieron causando la bajada de la población de los camélidos, sobre todo domésticos. No cabe la menor duda que el factor principal que originó el arrinconamiento de los camélidos al dicho de altura fue la introducción de los animales traídos por los europeos, fundamentalmente la oveja. Los españoles no podían entender el valor y la función que tenían estos animales en el medio sudamericano. Y sobre todo, no podían comprender la simbiosis hombre-animal que se había generado aquí a través de una experiencia milenaria. La misma que ellos tenían con la oveja, pues esta fue domesticada en el cercano Oriente en el 7º milenio antes de Cristo y fue llevada a Europa central y mediterránea hacia el 6º milenio antes de nuestra era. De modo que es natural que ellos pensaron que estos animales, desde el punto de vista económico, serían más productivos que los nativos. Además, ellos no podían saber que los animales importados tendrían serios problemas con la altura. Y es importante recordar en este sentido que estos, a pesar de que el tiempo ha transcurrido, no han podido nunca adaptarse a la vida de las grandes alturas. De modo que las ovejas no han podido nunca ocupar los nichos ecológicos más altos en los que se volvieron a retirar los camélidos, tal como lo habían hecho miles de años atrás, cuando llegaron los primeros seres humanos al área andina. Pero hay 3 factores más que a mi juicio han jugado también roles importantes en este fenómeno. Uno de ellos ha sido una enfermedad, la sarna. No hay que confundirse, pues en realidad hay 2 enfermedades de los camélidos que reciben el mismo nombre, carachi en quechua y sarna en español. Uno es el ácaro de la sarna, Sarcoptes callei, que evolucionó con el hombre y debió llegar a América con los primeros habitantes. Pero hay otro ácaro, el de la sarna psoróptica, y que se cree que ha sido introducido por los europeos. Es así que se ha sugerido que la primera epidemia de psoroptes en las llamas y las alpacas comenzó en 1544-1545, cuando se introdujeron las ovejas en los Andes. Las consecuencias fueron desastrosas. En ese sentido, la descripción que nos ha dejado Garcilaso de la Vega nos muestra a este mal en toda su terrible realidad. Él escribió: en tiempos del visorey Blasco Núñez Vela, año de 1544 y 45, entre otras plagas que entonces hubo en el Perú, remaneció en este ganado la que los indios llaman carache, que es sarna. Fue cruelísima enfermedad, hasta entonces nunca vista. Dábales en la bragada y en el vientre, y ahí cundía por todo el cuerpo, haciendo costra de 2-3 dedos de alto, particularmente en la barriga
donde siempre cargaban más el mal. Hacíansele grietas de 2 y 3 dedos de hondo, como era el grueso de las costras hasta llegar a las carnes. Corría de ellas sangre y materia, de tal manera que muy pocos días se secaban y consumía la res. Fue mal muy contagioso, despachó con grandísimo asombro y horror de indios y españoles las 2/3 partes del ganado mayor y menor, paco y guanaco. De ellas se le pegó al ganado bravo, llamado guanaco y vicuña, pero no se mostró tan cruel con ellos por la región más fría que andaban y porque no andaban tan juntos como el gandano manso. Permítaseme una digresión. Es patético que hoy, a la distancia de 391 años, leamos en el periódico, estaba en el Comercio hace unas semanas, sarna afecta a casi el 80% de camellos de Apurímac. Otro factor que jugó cierto rol en el fenómeno que estoy tratando es el perro. Y en este caso fueron las variedades nuevas de perros que introdujeron los españoles entrenadas para la cacería, pues el perro ya existía en América y ha sido el único animal doméstico que llegó con el hombre. Hay una serie de evidencias en las fuentes históricas que demuestran fehacientemente que los canes o fueron responsables directos de las matanzas de camélidos o ayudaron a los españoles en ella. Una prueba es que en la actualidad el perro es el principal enemigo carnívoro de la vicuña en la Patagonia y sabemos que los tehuelche lo utilizaron mucho en su cacería de estos animales. Hay finalmente un tercer factor sobre el que nos ha llamado la atención Ken Flannery, que sin ser nuevo ha sido analizado por él y con algunos aportes novedosos. Él ha observado que partiendo de la evidencia existente podemos deducir que desde el momento que se produjo la destrucción del Estado incaico, el medio ambiente para el pastoreo de los camélidos cambió en una forma radical. Este fenómeno es debido a que antes de 1532 existían una serie de mecanismos para poder unir los pequeños rebaños con los grandes. Durante el Incario, el Estado supo utilizar los recursos humanos para mantener los rebaños estatales, de modo que se logró que estos fueran relativamente inmunes al desbalance de la proporción de machos y hembras, lo que no sucedía con los más pequeños. Es por eso que muchos de estos rebaños fueron un depósito casi inagotable de reservas. Para ello había un ritual anual llamado Suñay, que era justamente el mecanismo para que una llama de un rebaño pudiera pasar a otro. Todo indica que este ritual estuvo vigente durante el Imperio Incaico y fue manejado por los pastores que velaban por la Huachchayama, es decir, por los animales individuales o del ayo. Podemos deducir que la supervivencia de los rebaños no ha sido tan crucial como lo es hoy en día. Es por todo esto que Flannery considera que el sistema prehispánico fue menos vulnerable para los problemas demográficos de los pequeños rebaños y existieron más fuentes potenciales de las que se podrían obtener llamas. Pero a partir del momento que se produjo el colapso de la organización estatal incaica, probablemente se estableció un nuevo mecanismo que ejerció mayor presión para que el Suñay se llevase a cabo. Y este es uno de los pocos mecanismos de aquellos tiempos que han quedado para poder obtener una nueva cepa de crianza cuando ésta fuera necesaria. Pero es muy posible que en el momento en el que se produjo la transición de la cultura prehispánica a la nueva del mestizaje, el Suñay tuvo que aumentar. Y ello debido a que en los tiempos anteriores a la conquista las reservas de llamas y alpacas eran inmensas y probablemente la donación se llevó a cabo mayormente entre lo relativo de sangre, mientras que después existían solo rebaños pequeños manejados a nivel individual, de modo que el Suñay se generalizó. Si se juntan todos los factores que acabo de mencionar, se entenderá por qué los camélidos fueron diezmados, fueron empujados a las alturas prácticamente desde los tiempos virreinales, y de ahí nació la leyenda que ellos son animales especializados de altura. Pero de esta conclusión se desprende una pregunta más. ¿Por qué los camélidos pueden vivir en la altura? La familia Camélide tiene caracteres muy particulares que la diferencian de los otros mamíferos. Su sangre contiene la menor concentración de glóbulos rojos del grupo de mamíferos. Sin embargo, como cada glóbulo tiene una alta concentración de hemoglobina, no existe anemia. Y como consecuencia de la baja concentración de glóbulos, la sangre es muy fluida.
Esta característica es útil tanto para la vida en hábitats desérticos como para los de altura. A diferencia del hombre, los camélidos no elevan su concentración de glóbulos rojos al subir a la altura y así mantienen la fluidez sanguínea necesaria